Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU presentan Naturalmente Universitario, un programa con temas de interés en torno a la promoción de la salud y a la inclusión para las y los universitarios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Naturalmente Universitario, un espacio donde hablamos de temas que impactan la salud, el bienestar y la convivencia en la comunidad universitaria. Y como cada jueves te saluda Rosy Vite. Hola Rosy, muy buenos días. Bueno, pues como cada jueves también te acompaña Marijo Muñoz. Y en esta emisión hablaremos de un tema que acompaña gran parte de la vida estudiantil. Hoy hablaremos sobre el estrés académico, así es que no se vayan. Así es, pues este reto cotidiano que aparentemente, que aparece, perdón, entre tareas, evaluaciones, proyectos, responsabilidades y expectativas, y que a veces pone a prueba no solo nuestras capacidades, sino también nuestro bienestar emocional. Y bueno, pues el estrés es una respuesta natural. Sin embargo, cuando se intensifica o se mantiene por mucho tiempo, puede afectar nuestra salud, nuestra motivación e incluso la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno. Por ello, en esta emisión de Naturalmente Universitario, buscaremos comprender qué lo provoca, cómo se manifiesta y sobre todo qué herramientas podemos desarrollar para enfrentarlo y transitar nuestra experiencia universitaria de manera más sana, consciente, equilibrada, porque cuidar la mente también es parte del aprendizaje. Así que bueno, pues aprovechamos también para invitarlos a que se den una vueltecita por nuestras redes sociales oficiales para que conozcan todo lo que generamos de contenido, obviamente pues todos los servicios y los temas con los que trabajamos al interior del CENDIU. Recuerden que en Facebook e Instagram nos encuentran como CENDIUV, en ex antes Twitter como @CENDIU y en TikTok como @CENDIU.v. No olvides darles me gusta, seguirnos y compartir nuestro contenido. Y bueno, pues cada semana tenemos precisamente una frase que hace alusión al tema que estamos abordando, y en esta ocasión es la siguiente: el estrés académico no define tu capacidad, solo te recuerda que necesitas una pausa para seguir avanzando. Y bueno, ahora sí vamos a dar inicio con el tema estrés académico y le damos la bienvenida a nuestras invitadas que vienen por parte del Centro Centinela de la Región Orizaba, Córdoba. Está con nosotros la psicóloga Noemí Enríquez Rodríguez, bienvenida, y la médico pasante en Servicio Social, Carla Guadalupe Blas Zárate. Bienvenidas a ambas, es un gusto que el día de hoy estén con nosotros. Muchas gracias, bienvenidas también a todas ustedes y a todos los estudiantes que nos acompañan en esta transmisión. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estaremos aquí con ustedes y esperemos que sea un muy buen espacio. Muchísimas gracias a ambas. Y bueno, pues me gustaría iniciar contigo, Noemí, la psicóloga, precisamente desde esta perspectiva. ¿El estrés es un síntoma o una enfermedad? Porque solemos como tener esta duda justamente respecto a este tema. Sí, claro que sí. Mira, el estrés como tal no es ni una enfermedad y sí va a desencadenar varios síntomas. En sí, el estrés es una respuesta del organismo ante factores amenazantes, nuevos, y chequen esto, o inciertos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque nuestro cerebro no alcanza a distinguir a veces si el factor amenazante es real o es imaginario. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestro organismo, ante esta respuesta de factores amenazantes, va a activarse y va a segregar dos hormonas muy importantes, que son el cortisol y la adrenalina. Ahora bien, el cortisol es la hormona que nos va a ayudar a suprimir funciones que en determinado momento pueden ser esenciales, pero ante el evento que está amenazando nuestro día a día, nuestro organismo, nuestra salud, bueno, no es indispensable. ¿Cómo lo podemos distinguir? Cuando el estudiante llega a la facultad con la presión de presentar un examen, con la presión de hacer una exposición, así no haya dormido, así no haya comido, así no haya cenado, en ese momento el cortisol va a disminuir la necesidad de comer o incluso otra función muy necesaria que es la necesidad de reproducción, es decir, el apetito sexual. Cuando una persona tiene diferentes actividades que ponen en riesgo tanto su estabilidad económica, su estabilidad emocional, educativa, la persona no va a poder
pensar siquiera en comer o incluso reproducirse. Y es ahí donde se empiezan a desencadenar otros factores. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la adrenalina? La adrenalina es esa hormona que nos va a preparar para el efecto, para la activación de lucha o huida. Es decir, confrontar la situación amenazante o evadirla, escapar. El estrés no es el problema. ¿Por qué? Porque el estrés es necesario. ¿Para qué? Principalmente para ser nosotros moderadores de nuestra propia actividad y poder cumplir con metas, poder lograr avanzar, poder evolucionar, poder adaptarnos al medio. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el problema se deriva cuando existen elevados picos de estrés. Y cuando existen esos elevados picos de estrés es cuando entonces nosotros comenzamos a detonar síntomas fisiológicos, psicológicos. Eso afecta nuestra conducta, nuestra forma de percibir, nuestra forma de socializar, nuestra forma de en sí relacionarnos con nuestro medio. El exceso de cortisol, el exceso de adrenalina, bueno, detonan no solo malestares físicos, sino también problemas conductuales. Ahora bien, si hablamos de estrés académico, hay varias situaciones que nos pueden estresar, pero enfocándonos al estudiante, existen tres aspectos muy importantes que podemos clasificar para poder entender por qué el estudiante llega estresado. Vamos a tocar el tema de la pandemia de una manera muy somera, eh, en corto, porque aunque es un evento que nos afectó de manera social y ya tiene un buen tiempo que pasó todo este cambio de una educación física a una educación virtual, bueno, sí dejó secuelas, principalmente en nuestras habilidades para socializar. El alumno viene confrontándose a etapas de maduración y de crecimiento en donde no fortaleció desde una base las habilidades sociales. Entonces, cuando llega a la universidad, llega con un factor súper estresante, que es la aceptación, pasar el examen. Y no estamos hablando nada más de una aceptación académica, no estamos hablando de una aceptación cognitiva en cuanto a medir su capacidad de conocimiento, sino estamos hablando también a la aceptación del docente, a la aceptación de los pares, a la aceptación de sus propios compañeros, a la propia autopercepción. Entonces, estos aspectos se dividen en tres y vamos a desencadenarlos así. El aspecto psicológico, en el aspecto físico y en el aspecto bioquímico. ¿Por qué el psicológico primero? Bueno, porque la mente es la base de todo lo que va a estructurar, de todo lo que va a desencadenar. Aunque sí existen otros factores que de manera privada pueden afectar, hablando específicamente en el área académica, el alumno viene con ese miedo de ser aceptado o rechazado. Y si a eso la unamos los conflictos familiares, los conflictos de pareja, los conflictos de su propia autopercepción, porque hubo un tema que yo he estado revisando y que he estado checando en mis estudiantes, es que hablando de mi generación para arriba, pues nos encontramos en una sala, en un salón, en donde convivíamos, en donde hablábamos, en donde incluso el bullying y todos los factores de comparación y de competencia se quedaban ahí nada más en lo mental, en lo psicológico. Pero ante una educación virtual, en donde el alumno tiene que confrontarse a ver su propia imagen, su propio físico en una cámara, en donde se siente expuesto para que todos lo vean, para que todos incluso tengan el tiempo de analizarlo, de calificarlo, porque aunque no sea así, no sabemos cómo está el estudiante desde su base infantil, desde su educación, desde su propia autopercepción, qué fue lo que generó para que él incluso tenga una autoestima, una autonomía, una seguridad de plantarse una cámara, de hablar en un micrófono y ver al mismo tiempo
la reacción de toda una comunidad que lo está viendo. Eso no lo vivimos nosotros. En mi generación eso no vivimos, no existía, ¿sí? Estábamos en fila y nada más veíamos al maestro. Jamás nos veíamos a nosotros mismos. Entonces, ese fue un punto muy impactante en la percepción del estudiante. Por ese lado, en el área psicológica, pues el alumno tiene sus propias estructuras, su propia autopercepción, su propia necesidad de ser aceptado por el maestro y aparte también sus propios problemas en casa, con su pareja, con sus amigos, en sí, con su propia familia, vamos. Ahora bien, también estamos hablando de que exista algo que a veces lo he notado, es muy delicado tocar este tema, muy difícil, muy impactante, como que choquea al estudiante, y es si están en la carrera correcta. Y estamos hablando de que existe un gran número de estudiantes que ha estado estudiando para lograr la aceptación de algo. ¿De quién cree? De los padres, de la propia familia. Y entonces estamos encontrando estudiantes que se encuentran en una carrera que no es la carrera indicada. Estamos hablando de una generación de estudiantes que por toda la pandemia y todo, si así carecemos de de un buen perfil vocacional en la educación media, ahora con todo esto de la educación virtual, los alumnos no saben por qué están en la carrera que están. Y no saben a qué obedece la intención de acreditar un examen, de salir bien en la exposición, porque incluso a veces lo que les pega es el ranking social, el ranking de competencia, del ranking de ser el mejor alumno, el ranking de ser la mejor estudiante, de cuántos likes están en sus redes sociales, de cuántas compartidas, de cuántas críticas. El tema psicológico, podríamos decir que es la parte más importante por la cual un estudiante pudiera desencadenar factores de estrés nocivos. Pasando ahora al área física, estamos hablando de estudiantes que no han sido vigilados en en una edad infantil, en donde no han sido orientados, en donde no tienen el acompañamiento de un adulto correcto o de un docente que esté capacitado en esta área de salud mental y viene con problemas de sueño, con problemas de alimentación, con problemas de falta de activación precisamente por todos los dispositivos y todas las herramientas tecnológicas en las cuales nos hemos estado metiendo para poder estar actualizados en esta nueva educación. Y eso, obviamente, pues va a repercutir de manera bioquímica, ¿sí? Ya toda la situación psicológica, física, en donde no hay una buena salud física, principalmente en cuanto al ejercicio, en cuanto al sueño, en cuanto a la alimentación, nos vamos ahora a la parte bioquímica, porque el alumno viene con consumos excesivos de cafeína. Llámese café, llámese bebidas energetizantes, llámese té, llámese matcha, llámese mates, llámese cualquier bebida que los active, que los haga sentir que van a rendir. Porque obviamente, como vienen con un problema de dormir bien, de no comer bien, pues obviamente el cuerpo necesita un activador. ¿Y qué es lo que recurren? Sustancias. Si eso fuera nada más así como que lo único, pues no estaríamos tan graves, pero estamos hablando también de nicotina, estamos hablando de sustancias, estamos hablando de otro tipo de drogas que están ayudando al estudiante no solo a afrontar el estrés, porque así lo ven. Los estudiantes así ven que están afrontando ese estrés con el consumo de esas sustancias.
Y esa es la parte más nociva de cómo afrontar el estrés, porque no lo están afrontando, lo están evadiendo, ya que esas sustancias lo único que hacen es activarlos, acelerarlos. Como ya lo dijimos, el estrés es un activador, es una respuesta del organismo ante situaciones amenazantes. Bueno, pues la sustancia lo que va a hacer es que no tengan miedo o evadan todos los síntomas que el estrés está generando en su organismo. Ahora bien, estamos hablando del estrés académico y tocamos nada más el tema del estudiante, pero ¿cómo viene el docente? El docente también trae su propia estructura. El docente también es una parte clave que sí sería importante abarcar este tema en otro programa, ¿verdad? Yo sí estaría muy encantada de ese tema porque hemos notado, no solo en mi universidad, por la plática y la charla con otros colegas, existe una falta de cultura en la educación y en la salud mental del docente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un docente que, aunque no lo crean, existe un factor también psicológico, físico y bioquímico. Y en el psicológico nos vamos a encontrar que el docente no tiene la vocación para ser docente. ¿Cómo obtuvo ese trabajo? No lo sabemos. Y ahí es donde parte la intención del docente para actualizarse y poder brindar una educación con principios humanistas, con principios en donde transmitan el conocimiento a través de la razón, a través del respeto a la dignidad humana, a la dignidad del estudiante, al entendimiento de que el estudiante tiene capacidades y habilidades diferentes que no puede generalizar y sobre todo algo muy importante, el maestro es el que se tiene que adaptar a los tiempos del estudiante y no al revés. Es entonces cuando el estudiante y el maestro pues chocan. ¿Por qué? Porque no existe esa cultura, no existe esa actualización. Aunque está plasmado en convenciones y en fundaciones y en todas las reformas educativas, el docente no se actualiza. Y es importante tocar ese tema. Psicóloga, disculpe que la interrumpa para darle también continuidad al tema desde la parte médica, que creo que también es muy fundamental.